¿qué hace un psiquiatra aquí en la primera fila hablando de biomarcadores? Pues también nosotros los psiquiatras podemos hablar de biomarcadores, como espero poder expresar a lo largo de los próximos 20 minutos. ¿Y de qué voy a hablar en los próximos 20 minutos? Hablaré de marcadores biológicos, así desde el punto de vista general en psiquiatría y los problemas a los que se enfrenta la psiquiatría fundamentalmente por esa falta tradicional de marcadores biológicos, del uso de la neuroimagen como un acercamiento a la etiofisiopatología, a distintos trastornos psiquiátricos, uso de biomarcadores para algo que es bastante reciente, y es los primeros intentos de hacer estadiaje dentro de los trastornos mentales, y ahí me circunscribiré al territorio de la esquizofrenia, que es el que mejor controlo desde el punto de vista de la investigación, para acabar hablando de biomarcadores en estudios de esquizofrenia y presentarles algunos de los estudios que estamos realizando en este momento. Esto no pasa. Bueno, como decía, hablábamos al principio de las enfermedades complejas como pueden ser todos los trastornos mentales y otras enfermedades como la hipertensión, se ha hablado del asma, de la diabetes, etc. Quizás la diferencia entre los trastornos mentales y esas otras enfermedades complejas es que seguimos a día de hoy sin poder utilizar para los criterios diagnósticos que tenemos al uso pruebas, como decía el doctor Desco, pruebas que sean validables, que sean medibles, que sean objetivables, ¿no? Y eso es algo que nos sitúa en una situación pues, de inferioridad en cuanto a lo que son estudios que intenten abordar la etiofisiopatología de los trastornos mentales. Porque si desde el gen al comportamiento, ¿no? Y este es cómo hacemos nosotros los diagnósticos, este es el fenotipo que estamos utilizando, persona que entra por la puerta y que tiene apatía, abulia, desgana, ideación suicida, depresión. No tengo ninguna prueba biológica, ninguna analítica, ninguna placa que yo le pueda pedir para hacer el diagnóstico de depresión, o persona que tiene sintomatología obsesiva, compulsiva, trastorno obsesivo-compulsivo. Pero al final me baso en eso, en el comportamiento, sabiendo que fundamentalmente la mayor parte de los trastornos mentales están originados y tienen una causa de etiología genética, y la heredabilidad de muchos trastornos mentales, autismo y isla Tourette, es superior al 80%, y en otras patologías como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ronda el 60-70%. Pero como la diferencia entre el gen y el comportamiento es tan grande, porque aquí en medio está el cerebro, pero no solo está el cerebro, está la célula, están las moléculas, está la estructura, está el funcionamiento. Hay muchos mecanismos patológicos intermedios que son los que me dificultan el que yo pueda hacer estudios etiológicos y utilizar biomarcadores desde el comportamiento para estudiar la etiología. Esto supone que sea igual que encontrar una aguja en un pajar, el intentar saber cómo los genes condicionan, por ejemplo, el comportamiento, ¿no? Cómo condicionan los fenotipos psiquiátricos los diagnósticos al uso. Por eso, para intentar reducir esa heterogeneidad, para intentar reducir esa complejidad, los abordajes que se están llevando a cabo ahora, bueno, si de aquí al gen, al comportamiento, hay una larga trayectoria, voy a estudiar procesos intermedios que estén más directamente relacionados con la etiología que los está causando y que sean más fácilmente objetivables. Y dentro de esos procesos intermedios hay procesos neurofisiológicos, procesos neuropsicológicos y, cómo no, muchos que tienen que ver con la neuroimagen. Entonces, estoy reduciendo fuentes y factores de confusión y ya no intento explicar cómo los genes determinan el comportamiento, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, sino cómo determinan el funcionamiento del cerebro. Y eso probablemente tenga muchos más visos de ser una técnica que dé resultados positivos, ¿no? Esta es una portada hablando precisamente de biomarcadores en psiquiatría, de una editorial, de hace unos años ya en Science, donde decía que si la especialidad de psiquiatría resiste lo suficiente en sus esfuerzos actuales y sobre esfuerzos actuales lo que querían decir era la búsqueda de biomarcadores, puede encontrarse algún día ante los trastornos de personalidad y las listas de síntomas con la misma nostalgia con la que ahora mira la medicina basada en el diván el psicoanálisis, ¿no? Falló en su predicción de que en los siguientes criterios diagnósticos que utilizamos, como la DSM, íbamos a tener ya biomarcadores, y eso es algo que no va a pasar, pero a mí no me cabe la menor duda que acabará pasando en un futuro no muy lejano. Y el uso de la neuroimagen pasa, pues estos son trepanaciones en cerebros de antiguas civilizaciones, y ya los chamanes de las antiguas tribus sospechaban que aquellas personas que tenían un comportamiento distinto del resto, comportamiento endofenotipo, algo les pasaba en el cerebro, y la forma que tenían de saber si les pasaba algo pues eran, naturalmente, pues hacer esas trepanaciones, y pocos días después fallecían estas personas con trastorno mental, ¿no? De ahí
hasta las técnicas más modernas de neuroimagen. Esto es un estudio que tiene ya bastantes años, pero creo que es un buen ejemplo de ver cómo la utilización, en este caso del PET, nos ayuda a comprender un fenómeno muy frecuente en pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, que tienen alucinaciones auditivas. Una persona con esquizofrenia y alucinaciones auditivas se le dice que en el momento de escuchar la voz apriete un botón, con lo cual yo ya sé que está alucinando. Y lo que compruebo es que las áreas que se activan en el cerebro, áreas relacionadas con la corteza cerebral de la corteza auditiva secundaria, son las mismas que se activan cuando a esta persona yo le digo una palabra en el oído. Con lo cual, eso de que parece que escuchas voces, no, es que en el momento de tener la alucinación auditiva sin que haya nada afuera, esa persona activa áreas del cerebro que no deberían estar activadas y que son las que producen realmente la voz que realmente está escuchando, ¿no? O la siguiente diapositiva, en la que también con personas con esquizofrenia yo les doy ketamina, que como saben es un anestésico que puede producir sintomatología psicótica, y entonces reproduzco los delirios, los pensamientos, las ideas de que se están persiguiendo de forma química, ¿no? Y entonces son personas con esquizofrenia que no están estables, no tienen delirios, y a través de darles ketamina les produzco los delirios. Y así, de esta forma, puedo estudiar cuáles son las áreas, como el cingulado anterior, que se activan cuando una persona tiene delirios. Y además, los delirios que tienen son los mismos que tienen cuando tienen una recaída psicótica, y tienen que ser ingresados y tratados por eso. Las técnicas de imagen me permiten también, por ejemplo, distinguir entre lo que es una depresión mayor con sintomatología depresiva y una sintomatología depresiva inducida. Yo a una persona, porque tiene una mala noticia, o le puedo decir que piense en algo que sea muy triste. Pues bien, las áreas del cerebro que sufren modificaciones en su funcionamiento, si alguien está deprimido o si alguien está transitoriamente triste, no son las mismas, ¿no? Incluso al contrario, en esa depresión transitoria veo aumento de la actividad en zonas de la estructura límbica, ¿no? que precisamente en personas deprimidas lo que veo es una hipoactivación de ese sistema límbico. Con lo cual me permite también son buenos marcadores para lo que es fenómenos de rasgo o de estado puntual en un momento determinado, o fenómenos de rasgo que se prolongan en el tiempo. Una de las patologías en las cuales de forma más replicable se ven alteraciones en neuroimagen, en este caso en PET, es el trastorno obsesivo-compulsivo. Y lo que se ve en el trastorno obsesivo-compulsivo es una hiperactivación del sistema frontocaudado. Son como si este sistema frontocaudado entrase en un hiperfuncionamiento reverberante, que no se puede suprimir, y eso se relaciona con la gravedad de la sintomatología obsesiva-compulsiva, ¿no? Como aparece, por ejemplo, a nivel frontal en este paciente. Y estas técnicas de neuroimagen se han también utilizado para estudios, yo creo, muy interesantes, son ver cómo los fármacos que yo estoy dando a mis pacientes cambian o modifican esa alteración en el funcionamiento cerebral. Y este es un estudio doble ciego, en el cual los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo recibían un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, en este caso paroxetina, que es como un fármaco parecido al Prozac, o terapia cognitivo-conductual. E independientemente de que recibiesen el fármaco o terapia cognitivo-conductual, la disminución de la hiperactivación frontal se correlacionó con la mejoría sintomática, ¿no? Con lo cual son técnicas que me permiten no solo estudiar cómo funcionan los fármacos a nivel cerebral, sino también cómo funciona la psicoterapia y cómo a través de la palabra puedo modular el funcionamiento cerebral anómalo. Hablaba el doctor Desco de la multimodalidad, de la combinación de distintas técnicas de imagen, que es desde luego el futuro. Unas tienen mayor resolución espacial, temporal, etc. La combinación de ambas, desde luego, van a dar una mayor información, pero no solo la multimodalidad juntando distintas técnicas de neuroimagen, sino la combinación de técnicas de neuroimagen con otras modos o con otras formas de abordar el problema de los trastornos mentales parece el futuro dentro de la investigación en psiquiatría. Y así, la combinación de estudios genéticos, ¿no?, en los cuales se miden distintos polimorfismos y el funcionamiento cerebral han arrojado mucha luz en lo que es los trastornos mentales en estos últimos años. Miren, este es un estudio en el cual se genotipa la enzima de la COM, que como saben, la catecolo-metiltransferasa, que lo que hace es metabolizar aminas a nivel intracelular, y hay tres
tres genotipos distintos, val-val, metionina o metionina-metionina, ¿no? Entonces, estos son los controles, los hermanos de los pacientes y los pacientes. Y lo que vemos es que los metionina-metionina tienen un mayor nivel de errores en esta técnica, que lo que me mide es el funcionamiento de la parte frontal del cerebro, y eso sucede en los tres grupos. Con lo cual, no solo la patología, en este caso, los que tienen esquizofrenia van a tener mayores errores perseverativos, sino que el polimorfismo está causando el que tengan más o menos errores en el funcionamiento prefrontal del cerebro, ¿no? Y aquí se vería la activación de la activación del cerebro cuando se les administra esta escala y la menor activación de los metionina-metionina frente a los valina-metionina o los valina con técnicas de SPM. Entonces, se han utilizado distintas técnicas de neuroimagen, por ejemplo, para predecir qué personas de alto riesgo van a hacer la transición y tener un primer episodio psicótico, en este caso un primer episodio de esquizofrenia. Dicho todo esto, hay que tener en cuenta que naturalmente estamos hablando de enfermedades complejas y no estamos hablando de un factor lineal, genes, cerebro, comportamiento, como decía al principio, sino que hay múltiples variables que pueden estar induciendo estos cambios. Y este es simplemente un ejemplo de una de las variables que nosotros hemos estudiado. Marcador, en este caso, sería volumen del hipocampo, que como todos ustedes saben, por ejemplo, se ha utilizado como biomarcador de estadiaje en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. También está reducido en la esquizofrenia, y podríamos pensar que la esquizofrenia se relaciona, ¿no?, dentro de la fisiopatología, con una disminución del hipocampo. Pero, ya digo, esto es simplemente un ejemplo. Naturalmente, las personas con esquizofrenia tienen un aumento del cortisol. El cortisol sabemos que es neurotóxico y actúa con su neurotoxicidad en aquellas áreas del cerebro que tienen una mayor densidad de receptores glucocorticoideos, como por ejemplo el hipocampo, y lo que pudimos comprobar era que los niveles basales de cortisol, a mayores niveles basales de cortisol, menor es el volumen del hipocampo. Por lo tanto, algunas de estas variables pueden estar debidas a factores de confusión, en este caso el estrés, que nada tiene que ver probablemente con la fisiopatología de la enfermedad. El tercer punto, muy breve, es el de biomarcadores para estadiaje y cómo estas técnicas, este es un acercamiento muy reciente al tema del estadiaje en psiquiatría, por ejemplo, desde el estadiaje 0, que es aumento del riesgo de síntomas psicóticos, por ejemplo, tener un padre o una madre con esquizofrenia o trastorno bipolar, pero no tener todavía ningún síntoma, hasta ya los síntomas persistentes y graves, ¿no? Entonces, hay distintos grupos a nivel internacional que están utilizando distintos biomarcadores, algunos de ellos que tienen que ver con neuroimagen, en este caso neuroimagen estructural, que aparecen alterados, por ejemplo, disminución de la corteza prefrontal o el giro temporal superior, por ejemplo, en estadio 1B, pero todavía no en el 0 o en el 1A, y se va viendo cómo eso se va avanzando según se va avanzando en los distintos estadios. Esto también es aplicable, pues, a técnicas de neurofisiología, etc. Y, como digo, se está utilizando ya la neuroimagen para el estadiaje de los trastornos mentales. Y como último punto, el de biomarcadores en neuroimagen dentro de una patología concreta, y a partir de ahora les hablaré fundamentalmente de la esquizofrenia. Hace ya muchas décadas sabemos que el cerebro de las personas con esquizofrenia a nivel estructural es distinto, pero eso es distinto cuando nosotros comparamos grupos de pacientes frente a grupos de personas. Y simplemente es una diferencia estadísticamente significativa, lo cual significa que a día de hoy todavía no podemos utilizar estas técnicas, igual que ha dicho la doctora Catafao, para el diagnóstico de esclerosis múltiple, para el diagnóstico de la esquizofrenia. Pero sí sabemos que cuando estudiamos pacientes con esquizofrenia, un grupo, van a tener una dilatación ventricular, que es un hallazgo completamente inespecífico, una dilatación ventricular frente a controles sanos, y que además esa dilatación ventricular se correlaciona con un peor pronóstico. Correlación con peor pronóstico nos acerca también al tema de la charla de hoy. Y además sabemos que algunos de estos cambios, como os decía antes en lo de estadiaje del 1B, aparecen antes de que la persona tenga el trastorno mental. Este es un estudio en sujetos de alto riesgo. Estos son hijos de personas con esquizofrenia, que todavía no tenían la enfermedad.
Por lo tanto, tienen 10 veces más posibilidades de tener la esquizofrenia que la población general. Y lo que hace es se les sigue de forma seriada y se les hace una resonancia. Pues bien, aquellos que tuvieron cambios, en este caso disminución volumétrico de la sustancia gris prefrontal, tenían más riesgo de acabar teniendo un primer episodio psicótico de esquizofrenia que los que no tenían estos cambios de pérdida de sustancia gris antes de tener los primeros episodios psicóticos. Y hay muy recientemente, en este último número de la revista Esquizofrenia Bulletin, un metaanálisis que también va en este sentido. Hemos utilizado también las técnicas de imagen para reducir la heterogeneidad de los pacientes con esquizofrenia, y así hemos podido ver que los pacientes que tienen sintomatología negativa deficitaria frente a los que no tienen sintomatología negativa y tienen fundamentalmente sintomatología positiva, que son delirios, alucinaciones, los síntomas negativos es la apatía, la bulia, la desgana, la socialidad, tienen distintos parámetros de sustancia volumétrica craneal, cerebral y de líquido cefalorraquídeo. Además, también hemos podido utilizar estas técnicas para predecir la respuesta a distintos fármacos. Y en este estudio pudimos comprobar cómo el volumen de distintas áreas cerebrales, por ejemplo, el lóbulo frontal, se relacionaba con una mejor respuesta en pacientes tratados con clozapina, aquí está la disminución de los síntomas, y peor respuesta en pacientes tratados con haloperidol, fundamentalmente porque estos pacientes que tenían más sustancia gris también tenían más efectos secundarios. Y acabaré la charla contándoles un aspecto en el cual hemos estado interesados en estos últimos años, y es el de los cambios progresivos en la esquizofrenia. ¿Qué pasa con el cerebro de las personas con esquizofrenia después de que hayan tenido un primer episodio psicótico? Distintos grupos han estudiado pacientes con esquizofrenia adultos y han visto que los cambios volumétricos, en este caso la mayor disminución de sustancia gris, se relaciona con más síntomas negativos 5 años después del primer episodio psicótico, y el aumento de los ventrículos se relaciona con un mayor número de necesidades, por lo tanto, peor pronóstico. Eso es algo que aquí, con el laboratorio de imagen que dirige el doctor Desco, hemos podido comprobar primero en una muestra pequeña. Los pacientes aparecen aquí los pacientes aparecen en azul, estos son los controles en rojo. Los pacientes tienen menos sustancia gris en el momento que tienen primer episodio psicótico, pero además 2 años más tarde pierden más sustancia gris. No solo tienen menos en el momento inicial, sino que pierden más sustancia gris. Esto lo hicimos con una muestra pequeña, ya publicada hace unos años. Aumenta también el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, cambios sugerentes de algún proceso degenerativo en el cerebro de estas personas, que además corroboramos con otros hallazgos que vienen de la espectroscopía, y vimos cómo los pacientes con esquizofrenia, en un estudio publicado por la doctora Zavala, tienen menor volumen de N-acetilespartato, que es un marcador de integridad neuronal. Para intentar replicar esos estudios con esta muestra pequeña, hicimos un estudio más ambicioso, en el cual colaboraron muchos hospitales, y los datos están ahora mismo en prensa, con 110 pacientes y 98 controles, y vimos exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Los pacientes tienen menos sustancia gris frontal, en este caso izquierda, y además pierden más sustancia gris 2 años más tarde, con una interacción significativa tiempo y grupo. Sabemos que pierden sustancia gris, de dónde, y que tiene menos sustancia gris en el momento inicial, pero eso puede ser por muchas causas, ¿no? Y una de ellas es el adelgazamiento cortical. Y es un estudio del doctor Jansen, en el cual, pues, mediante distintas técnicas que permiten insuflar el cerebro y ver la sustancia gris de los giros, lo que aparece en este estudio es que la disminución de la sustancia gris se debe al adelgazamiento de la corteza cerebral. ¿Y por qué adelgaza la corteza cerebral? Pues ahora mismo estamos precisamente embarcados en estos estudios, estamos estudiando el estrés oxidativo. Los pacientes con primer episodio psicótico tienen menos antioxidantes y, por tanto, más factores de estrés oxidativo, y algunos de estos marcadores se correlacionan con el aumento de ventrículos que vemos en nuestros pacientes. Esto nos ha llevado a proponer un estudio, un ensayo clínico que hemos solicitado recientemente en la última convocatoria de ensayos clínicos no comerciales, en el cual a pacientes entre 12 y 17 años, después de un primer episodio psicótico, vamos a randomizarlos para darles placebo o fármacos antioxidantes los 6 primeros meses después del primer episodio psicótico, para ver si somos capaces de revertir esa pérdida de sustancia gris 1 año después con la resonancia magnética. Este sería un ejemplo de cómo la variable principal, el primary outcome de este ensayo clínico, no es sintomatológico, sino que es un biomarcador, y en este caso es la pérdida de sustancia gris medida con resonancia basal y después de 1 año.
Recordarles que, claro, naturalmente con el tema este de las imágenes uno tiene siempre la tendencia a quedarse embelesado observándolas y que muchas de las cosas que les he contado tienen sus limitaciones, sus dificultades y que todo eso por problemas de tiempo no he tenido tiempo de abordarlo, pero seguro puede salir en la discusión. Como conclusiones, el uso de biomarcadores en neuroimagen ha demostrado ser útil para reducir la heterogeneidad de las enfermedades mentales complejas, como las psiquiátricas, y se han utilizado también para predecir respuesta a tratamiento, comienzo de la enfermedad, estadiaje o recaída. Agradecer a todo el equipo de la sección de psiquiatría del niño y adolescente del Hospital Gregorio Marañón, a todo el equipo del laboratorio de imagen médica del doctor Desco, que ha hecho posible los estudios que les he presentado, y sobre todo a Santi Reig, que nos ha dejado hace muy poco, hace prácticamente 2 semanas, que además de ser la persona detrás de muchos de estos estudios, pues se dedicaba a hacer fotografías no solo de los cerebros, sino de los cangrejitos y otras fotografías que le valieron algún premio en fotografía. Muchas gracias por su atención.